que sepan que la reforma judicial al Poder Judicial fortalece el Estado de Derecho en México. Y en efecto, Estados Unidos es la economía más fuerte, pero México pasó de ser la economía número 15 a la economía número 12 del mundo. El Poder Judicial hoy es un poder que incluso la propia ministra de la Suprema Corte, la ministra presidenta de la Corte, ha dicho públicamente que tiene cerca de o más de 50% de nepotismo. Se han demostrado en distintas ocasiones la corrupción que hay en el Poder Judicial. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se voló la barda con tremenda noticia. El PRIAN y Norma Piña ya valieron, porque la relación México-Estados Unidos está más fuerte que nunca. La presidenta y el secretario de Economía se reunirán con empresarios de la nación americana. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que es muy importante para informar que la reforma judicial permitirá dar seguridad a las inversiones en el país. Marcelo Ebrard, titular de Economía, destacó la importancia del diálogo bilateral que sostendrán los gobiernos y empresarios de Estados Unidos y México. Marcelo Ebrard destacó que hoy habrá muy buenas noticias. A continuación con el video. A todas. El día de hoy nos acompaña el licenciado Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, y Jimena Escobedo, que es jefa de la Unidad de Estrategia y Organización de la Secretaría de Economía. El día de hoy vamos a tener un encuentro muy importante con empresarios de Estados Unidos y empresarios mexicanos, empresarias también, que es un diálogo, un panel empresarial que ha estado trabajando Marcelo desde hace ya varios meses y que es muy importante por el interés que tenemos de que se siga invirtiendo por parte de los empresarios, empresas de Estados Unidos en nuestro país, para avanzar en lo que se llama la relocalización de las empresas y el fortalecimiento del tratado comercial que tenemos. Entonces le voy a pedir a Marcelo que nos informe cómo va a ser este panel, este diálogo. A las 12:30 después vamos a tener otra conferencia en donde se va a informar del resultado de este diálogo y es pues un evento muy, muy importante. Adelante, Marcelo. Como ya lo señaló la doctora Sheinbaum, se trata de la reunión más importante que se hace cada año entre los directivos de las empresas de Estados Unidos y de México, pero también de los gobiernos, en este caso el de México, porque somos el anfitrión. Esto va a tener lugar a lo largo de la mañana, empezamos a las 9 de la mañana y concluirá aproximadamente a las 12, 12:15 en conferencia de prensa para dar a conocer pues los resultados del diálogo que se llevó a cabo y los anuncios de inversión más relevantes que el día de hoy vamos a conocer, que demuestran que somos la región que tiene en este momento más éxito a nivel global. Solo tener presentes México y Estados Unidos conforman una de las regiones más prósperas del mundo. Es muy difícil que encuentren ustedes hoy en el mundo una región que tenga el nivel de intercambio que tenemos México y Estados Unidos y Canadá. Somos los principales socios comerciales el uno del otro. Nosotros le vendemos muchísimo a Estados Unidos, pero también les compramos muchísimo. Somos el principal destino ambos de exportaciones. El tratado, como ya lo dije, es uno de los más modernos, más actualizados del mundo. Nuestra región fronteriza probablemente es la más dinámica en comercio y movilidad también en todo el mundo. En promedio, de que empezamos ahorita ya llevamos más o menos 1.5 millones de dólares por minuto. Eso es lo que significa nuestra relación con los Estados Unidos ahorita. Y tenemos mecanismos de diálogo y coordinación como este que integran nuestra agenda y nos permiten avanzar. Si me pones la siguiente, gracias. Ya dije que es uno de los principales destinos de exportación. Ahora, el comercio entre México y Estados Unidos sumó en el primer semestre de este año 415,000 millones de dólares. Esto es más, casi 4.8% comparado con el mismo periodo de 2023. O sea, está creciendo. Crecer a un ritmo de 5% es un ritmo enorme.
Entonces, si ustedes hacen ese comparativo, cada año vamos creciendo y esta vez casi 5%. Estados Unidos es el principal socio inversionista en México. Llevamos 13,800 millones de dólares al primer semestre, corte del primer semestre del 24. Esto es más o menos para darnos una idea de quiénes son nuestros socios en Estados Unidos. Entonces, el socio número 1 es Texas, que esto luego hay que avisarle al gobernador Abbott, pero es el socio principal de México. El número 2 es California y así sucesivamente Michigan, porque nos exportan granos y otras cosas. Entonces, esta es la geografía de cómo ha venido creciendo. Ven ustedes por aquí Arizona, que va a ser cada vez más grande porque aquí es donde se van a hacer los chips. Recordarán ustedes que se hizo una visita hace unos años para invitarnos a ese plan y nos ha instruido la presidenta Sheinbaum que crezca el comercio, la participación de México en todo lo que tiene que ver con microprocesadores y así va a ocurrir. Bueno, esto es para que tengan ustedes una idea de la geografía. En julio nada más del 24 exportamos 44,850 millones de dólares e importamos 20,866. O sea, imagínense el tamaño, esto nada más en julio. Y esta es la curva de cómo ha evolucionado el tratado con los Estados Unidos. Digamos, estos 19, que es cuando se concluyeron las negociaciones para el TMEC, entonces la velocidad aquí ha sido mucho mayor que la que se tuvo antes proporcionalmente. O sea, en otras palabras, ha sido un gran éxito esa negociación. Es una negociación que nos ha convenido mucho. Bueno, el CEO Dialogue quiere decir, el diálogo CEO quiere decir los directivos de las empresas. Lo organiza el sector privado cada año con el respaldo, en este caso, el Gobierno de México, porque es el anfitrión. Me pidió la doctora Sheinbaum que les diéramos todo el apoyo. ¿Qué puedo yo destacar de este diálogo que va a ocurrir ahora? Es el más exitoso que ha habido en la historia. Tenemos 240 dirigentes de empresas de ambos países. ¿De qué sectores? Servicios financieros, salud, energías renovables, transporte y logística, manufactura, tecnología e innovación, comunicaciones, alimentos y bebidas, infraestructura, turismo y automotriz. El común denominador, ¿cuál es? Expandir sus negocios en México y en Estados Unidos. La siguiente, por favor. ¿De qué se va a tratar hoy el diálogo? Principalmente, número 1, inversión. Número 2, facilitación del comercio fronterizo. Número 3, energía y cambio climático, que esto también le ha dado mucho énfasis la doctora Sheinbaum. Servicios, principalmente digitalización y el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, inclusión financiera e Internet para todos. Esto ha llamado mucho la atención este programa en los Estados Unidos, por eso hoy también se va a tratar. El número 5 es la política comercial. ¿Cómo vamos a trabajar para hacer equipo y fortalecer el tratado que tenemos en el proceso de revisión que se inicia en 2025? A partir del segundo semestre del año que entra, tenemos que participar y prepararnos, como está previsto, para la revisión del tratado. Entonces, el día de hoy es como un banderazo para trabajar juntos las empresas de México y de Estados Unidos para defender, fortalecer, ampliar el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Vamos a hacer equipo. La siguiente, por favor. ¿Ya? Muy bien. Bueno, en eso concluiría yo. Solamente decir respecto al programa, que vamos a tener 2 etapas. Va a haber un diálogo de las 240 CEOs con la presidenta Sheinbaum. Es lo que les interesa sobremanera. Toman muy en cuenta que sea tan cerca del inicio del gobierno. Esto llamó mucho la atención, les importa y quiere decir que es prioritario. Y es un diálogo que va a durar quizá unos 40, 45 minutos, donde podrán externarle sus conclusiones
directamente a la presidenta sobre estos temas y después de ese diálogo tendremos una reunión ya que le llamamos plenaria y finalmente la conferencia de prensa que ya les comenté. En síntesis, buenas noticias para México tendremos hoy: inversiones, respaldo, confianza, visión común hacia el futuro. Y tener 240 CEOs de empresas en México el día de hoy, pues para nosotros es muy buena noticia. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Pues esa es esencialmente la información de hoy. Es muy importante porque además es importante resolver cualquier duda, que sepan que la reforma judicial al Poder Judicial fortalece el Estado de Derecho en México, que sus inversiones están seguras en nuestro país, que lo escuchen de nosotros, que conozcan que nos interesa que se venga a invertir bajo un plan de desarrollo. Entonces, todo eso es muy importante. Ayer estaba viendo unas cifras. Los 3 países representan cerca del 30% del Producto Interno Bruto del mundo. Y en efecto, Estados Unidos es la economía más fuerte, pero México pasó de ser la economía número 15 a la economía número 12 del mundo. Y la relación comercial es cada vez más importante. Entonces, lo que queremos es que haya certidumbre, que haya confianza, y creo que va a ser un esfuerzo muy, muy importante para el inicio de este gobierno, y además pues esperamos que se anuncien varias inversiones. Ayer nuevamente la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, nuevamente vuelve a expresar preocupación por la reforma judicial, habla de la amplia reforma judicial. Bueno, esto lo hace en la antesala a este encuentro que tienen ustedes hoy. Por favor, ¿qué nos podría expresar? ¿Qué le van a expresar ustedes hoy, adelantar hoy a los empresarios, y qué le puede decir al gobierno de Estados Unidos que sigue expresando preocupación por la reforma judicial? Ahora le doy la palabra al secretario de Economía, pero adelanto, lo que hemos estado planteando no tienen por qué preocuparse. El Poder Judicial hoy es un poder que incluso la propia ministra de la Suprema Corte, la ministra presidenta de la Corte, ha dicho públicamente que tiene cerca de o más de 50% de nepotismo. Se han demostrado en distintas ocasiones la corrupción que hay en el Poder Judicial. Lo que estamos es reformando al Poder Judicial para mejorar el Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo México. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial. Y no digo nosotros como Ejecutivo, sino el pueblo de México. Se va a sanear el Poder Judicial para fortalecer el Estado de Derecho. Con su permiso, presidenta. Bueno, le diría yo lo siguiente. Estamos haciendo un esfuerzo de comunicación. Por eso el diálogo que hoy vamos a tener va a ser muy importante. Y lo haremos también por instrucciones de la presidenta Sheinbaum en nuestro ámbito de competencia. En este caso, pues es mi contraparte. Entonces lo haré con más razón o con más posibilidades de contacto diario a raíz de esta declaración, que no es una declaración hostil, sino más bien de decir, bueno, es un proceso tan complejo que nos gustaría entenderlo lo mejor posible. De hecho, casi ningún país ha hecho un proceso así. Bueno, primero, tomemos en cuenta que la reforma en cuestión, y ayer se los dije a los CEOs, hoy probablemente también vamos a conversar sobre esto. Primero, sobre la razón esencial que ya mencionó la presidenta, que es renovar el Poder Judicial, porque se han hecho reformas de otro tipo y han fracasado. La última, la de 94. 94 se suspendió a los ministros de la Corte, se redujo el número, etcétera, lo que ustedes ya conocen. Y el caso es que 30 años después
pues hay familismo, corrupción, dicho por los propios ministros de la Corte. Nadie cuestiona esa información. Entonces, la forma que se eligió para resolver ese asunto fue consultar al pueblo y esencialmente, pues dos tradiciones norteamericanas. El país que más elige jueces históricamente ha sido Estados Unidos, como lo ha dicho la doctora Sheinbaum. Ayer también se los comentaba yo. Inclusive, en Estados Unidos hay diferentes formas de elección, hay elección partidaria. El Partido Demócrata saca su lista, el Partido Republicano saca la suya. A nadie se le ocurriría, después de una centuria de eso, poner en tela de juicio el proceso de elección de los jueces. Eso no cuestiona ni la democracia ni los resultados de la idoneidad de los jueces o las jueces. Bueno, entonces vamos a hacer un esfuerzo de explicación, de compartirles por qué, cuáles son las razones. También se hizo ya un documento en inglés que hoy se los voy a entregar a los CEOs y a los representantes del gobierno de Estados Unidos que están aquí. Pero en esencia es un cambio muy importante, muy relevante y va a salir bien. México va a hacer bien este proceso. Vamos a tener éxito. Se va a renovar el Poder Judicial. Y concluyo diciendo lo siguiente. Yo les decía ayer en la cena, bueno, si no se estuviese haciendo esta reforma, ustedes me preguntarían, oigan, ¿por qué no reforman el Poder Judicial si tienen mayoría calificada? ¿Por qué no han hecho una reforma si más de la mitad de los jueces son parientes de los otros? ¿Por qué no han hecho una reforma si se libera un día sí y otro también a multitud de delincuentes, como también lo comentó la presidenta ahorita? ¿Por qué no lo han hecho? Entonces les dije, bueno, tendrían razón. Entonces, no hay por qué suponer que esto va a poner en tela de juicio algún interés legítimo o propiedades o inversiones, porque no es el objetivo. El objetivo es renovar el Poder Judicial y decía yo dos tradiciones norteamericanas, una la elección y la otra el Tribunal de Disciplina. Bueno, concluyo. El día 29 de julio el presidente Biden sacó un artículo en el Washington Post diciendo la Suprema Corte de Estados Unidos tiene una crisis ética. Tenemos que ver cómo le vamos a hacer para hacer prevalecer un código de ética. Estoy hablando de Estados Unidos. Yo nunca había visto un pronunciamiento tan fuerte, ¿no? Esto está firmado por el presidente Joe Biden. 29 de julio de Washington Post. Se los recomiendo. Ayer inclusive se los compartí a los CEOs. La forma mexicana, la vía mexicana para resolver esa crisis de ética que también tenemos aquí en nuestro Poder Judicial es la que ya se aprobó por el pueblo de México. Y en Estados Unidos, pues ustedes resolverán cuál será. Pero no se deberían de extrañar de que elijamos jueces cuando ustedes llevan más de 100 años. Sería tanto como decir que allá es bueno y aquí es malo. Me dijeron, bueno, pues sí tienes razón. Digo, ustedes que están aquí en la cena, ¿cuántas veces han votado por los jueces? Todos. ¿Y por qué allá es bueno y aquí es malo? ¿O por qué en Estados Unidos está bien que haya un tribunal disciplinario que te diga, oiga, señor juez, dice el presidente Biden en su artículo, que hay un problema ético que incluso menciona a algunos de los ministros por sus comportamientos y su conflicto de interés? Entonces no se debían ustedes de extrañar tanto. Más bien lo que se necesita es que ustedes vean con claridad de qué se trata. Entonces haremos eso mismo con las diferentes autoridades y vamos a salir adelante. Ayer tuvimos una gran recepción a estos argumentos, a estas explicaciones. Ya nos pidió la doctora Sheinbaum que nos apliquemos a darles material en inglés y a explicarles, compartirles cuáles son las razones y cómo se va a hacer esto. Eso sería lo principal, señora presidenta. Muchas gracias. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo a los empresarios extranjeros que no tienen de qué preocuparse, porque en el Poder Judicial hoy se ha demostrado la corrupción que existe y lo que se está haciendo es reformarlo. La presidenta dijo que ningún empresario estadounidense o de cualquier otro país ni mexicanos no tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, se saneará. Por su parte, Marcelo Ebrard manifestó que en Estados Unidos nunca se le ha juzgado por la elección de sus jueces. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente día.